La frialdad de aquel bosque nevado se adentraba hasta sus huesos. El hombre escuchaba sus pasos cada vez que sus pies desaparecen enterrándose en la nieve. Con su pequeña cabaña cubierta de nieve, común de estas fechas, con la llegada del frío significaba que también la escasez de animales se estaba aproximando, lo cual preocupaba a aquel sujeto que se preparaba para ir a cazar. Tenía su rifle en mano y sus botas puestas. No obstante, al salir de su casa, pudo percatarse de algo. Son peludos como bolas de algodón, de tonos pálidos. Tienen largas orejas y ojos brillantes. Nunca antes los había notado. Quizás, nunca antes estuvieron tan cerca. O quizás, nunca había prestado suficiente atención. Hablaba de conejos. Un pequeño grupo de conejos que rondaba alrededor de su cabaña. 1, 2, 5, 10, 18. Parecía que el número no paraba de subir. Había más de 20 de ellos. ¿Cuántos días y noches podría sobrevivir si solo comía carne de conejo? ¿Qué podía hacer con su pelaje? El hombre quedó sorprendido por la escena tan peculiar. A su vez, sintió alivio, ya que no tendría que adentrarse al inmenso bosque para buscar comida. No dudó en levantar su rifle. Un disparo sería suficiente para espantarlos a todos, así que debía ser rápido para atrapar a todos los posibles. Sonó el primer disparo. Ningún conejo intentó escapar. Sonó un segundo disparo. Ni se inmutaron ante las detonaciones. Como si fueran suicidas. Entre a más conejos disparaban, más poder sentía. La cacería terminó en un éxito. Se acercó a cada uno, tomando sus cadáveres por las orejas, las patitas. No batallarían de vuelta de cualquier forma. El hombre tenía una sonrisa de satisfacción. Sus ojos miraban la masacre que había hecho. Estaba orgulloso. Pobres ratas, pensó. Sin embargo, había algo más que le acechaba. Algo más que los conejos que se escondían de él. No sabía cómo explicar ese algo, solo sabía que en algún momento empezó a sentirse observado. Pero sin importar cuánto mirase a su alrededor, no lograba visualizar nada además de los cuerpos de aquellas ratas ensangrentadas. Como si algo más pudiese estar aquí. Miró los árboles cubiertos por la nieve, los conejos derramando su sangre en esta, y no le dio más importancia a aquella sensación tan extraña. Al por fin entrar a su casa, tomó unos cuantos pedazos de troncos para poder encender la chimenea. Con un cuchillo, y destreza de cirujano, empezó a destripar los pequeños cuerpos de los conejos. Estuvo haciéndolo por horas. Así transcurrió el día hasta que el cielo se tiñó de negro azabache, las estrellas brillaban débilmente y la oscuridad llegaba poco a poco. Estiró sus brazos hacia arriba. Sus vértebras crujieron, la columna le dolía después de tanto trabajo. Sus cansados ojos, que parecían haber sido manchados de acuarelas negras, se dirigieron a su cama, y de manera casi automática el resto de su cuerpo le siguió. Suspiró profundamente. Así pues, se acostó. Cerró sus ojos para poder conciliar el sueño, pero se vio interrumpido al escuchar unas pisadas que rompían con el común silencio del lugar. Podían oírse alrededor de la casa, como si caminaran en círculos. Pero dichas pisadas se sentían muy lejos. Por precaución el sujeto miró por la ventana. Rascó su ojo derecho intentando reavivar sus sentidos. Al acercarse al cristal solo encontró su despreciable reflejo. Sí, lo había comprobado, se veía igual de horrible que siempre. Al mirar más allá, vio el infinito bosque oscuro que conocía desde hace ya varios años. Solo para encontrar nada. Deben ser esos malditos conejos, pensó. Quizás Morfeo no quería dejarle pasar a su reino de los sueños. No esta noche, aunque eso no le impediría entrar. Regresó a su cama, y cerró sus ojos. De nuevo en la mañana, aquel hombre se despertó tranquilamente, aunque un poco extrañado por el bizarro recuerdo de la noche. Miró por el pálido cristal para asegurarse de que no hubieran huellas, de lo que sea que estuvo ahí afuera. Sin embargo, al mirar por la escarchada ventana, se llevó una sorpresa.
Creía haber matado a todos los conejos de ayer, pero hoy había muchos más, no eran 10 ni 20, sino alrededor de 30 conejos que rodeaban la casa como si la vigilasen. Fue tanto el impacto que el hombre tomó unos pasos hacia atrás, hasta que su cadera chocó contra un mueble del cuarto. Al mismo tiempo, buscaba con la mirada su abrigo para ponérselo y salir. Afuera, los conejos no parecían inmutarse con su presencia, tanto que pudo tomar a uno de sus orejas sin problema. ¿Están congelados?, se preguntó el hombre. No obstante, no fue lo único que llegó a ver. Miró estupefacto aquellas pisadas. No eran de un hombre, eran muy grandes y largas como para ser de otro cazador, y mucho menos de algún animal que se encuentran en los alrededores. El sujeto intentaba sacar conclusiones lógicas para lo que estaba presenciando. Tal vez solo fue un oso, se repetía, y cuando por fin se había convencido a sí mismo, su calma fue interrumpida por el movimiento brusco de los árboles, chocando entre sí, produciendo un sonido demasiado fuerte. Parecía como si un gigante los moviese con su fuerza. Aquel hombre estaba aterrorizado, y cuando volvió en sí mismo, notó como los conejos salían corriendo a todos lados. El que tenía en sus manos también empezó a moverse tratando de liberarse. El hombre lo liberó de su agarre y observó cómo se hacía pequeño entre los árboles. En ese momento, fue paralizado por una voz que no era humana. No solo era aguda, afónica, también era desgarradora y tortuosa. De aquella voz solo pudo escuchar un murmullo. Volteó hacia la derecha y sintió sus pulmones pesarle, su estómago derretirse, su garganta secarse. Ahí había algo, ahora estaba seguro. Ahora podía verlo, pero lo peor es que ese algo lo sabía. Al dirigir la mirada al lugar de origen de aquel sonido, el hombre solo pudo ver un rostro que se asomaba entre los nevados árboles. Era una cara esquelética, con largo cabello negro, con penetrantes cuencas vacías y por sobre todo, una mueca espeluznante, una sonrisa que viajaba de un extremo a otro. La criatura y él se quedaron como témpanos de hielo, con la cabeza en la dirección del otro, sin decir ni una palabra. El sujeto no comprendía lo que estaba viendo. Era incapaz de moverse, hasta que notó cómo sus delgadas y largas manos se acercaban a él. Por instinto empezó a correr, resbalando con la espesa nieve y con dificultad entrando de nuevo a la cabaña. Cerró la puerta, con respiración frenética, sentía que su corazón iba a reventar con el resto de sus órganos. Le dolía mucho la cabeza y se empezó a sentir mareado, lo que le llevó a vomitar en el helado piso de madera, y caer desmayado. Pasaron horas para que el sujeto recuperara la conciencia. Levantó su cabeza del piso, había mojado su rostro con su propio vómito. Al sentarse, intentó convencerse a sí mismo de que todo lo que vio fue solo un sueño. Sin embargo, se sintió tan real. Hacía frío, el conejo se sentía tan esponjoso. Los árboles se movían. Esa cara, la maldita cara, sin dudas fue real. Lágrimas de angustia empezaron a brotar de sus ojos caídos, estaba realmente asustado. Esa noche no durmió, en repetidas oportunidades, veía por la ventana para intentar ver otra vez a aquella criatura, pero solo pudo conformarse con el sonido de las pisadas y los árboles chocando. Al ya visualizarse el alba a lo lejos, los ojos del sujeto se cerraban poco a poco, estaba exhausto. Y luego de batallar un poco para quedarse despierto, se durmió. Un ligero golpe en la ventana despertó al hombre. Se puso alerta rápidamente. Se fijó en el vidrio y como era de esperarse. Solo eran conejos, pero estaban más cerca que ayer. Además de ser un grupo más grande. ¿De dónde carajos salen tantos conejos?, se cuestionaba. Sin embargo, esta vez no saldría de la cabaña, sabiendo lo que le esperaba allá afuera. Prefería quedarse dentro, tenía comida y agua para vivir por mucho tiempo sin salir de su hogar. Para ese tiempo la criatura ya debería haberse ido.
Era lo que pensaba. Y así fue, el tiempo pasaba, las pisadas nocturnas se escuchaban puntualmente cada noche. También se escuchaban más cerca de la cabaña, llegando al punto de sentir que la criatura estaba a escasos metros de la casa. Pero el hombre no tenía un factor en cuenta, al pasar los días. La carne se estaba pudriendo, a su vez ya no había leña para el fuego. Esto lo hizo sentir preocupado, no quería salir, y mucho menos al estar consciente que esa bestia estaba muy cerca. Sin embargo, el hambre pasaba factura, y el frío cada vez era más intenso. Tanto que aquel sujeto pensaba que se caerían sus dedos. Luego de tanto pensarlo, armó un plan. Cargaría su rifle y desde la ventana dispararía a los conejos, para luego salir rápidamente a recoger sus cuerpos. De la leña se encargaría al día siguiente. Comenzó su plan. Abrió lentamente la ventana, el invierno acariciaba su rostro, y empezó a detonar su rifle en contra de los pequeños conejos. Y aunque las balas les atacaran, los conejos no se movían de su sitio. Una vez había terminado, salió corriendo de su refugio, dirigiéndose a los conejos. Hasta que el ruido de los árboles moviéndose empezó a escucharse. El hombre no quería voltear, pero la presión fue tanta que no lo pudo evitar. Ahí estaba, esa cara, esa sonrisa de la que salía un líquido espeso. Un nanosegundo, una pequeña fracción de tiempo, eso fue suficiente. Sus ojos se abrieron y su dedo tiró del gatillo. Estaba temblando, pero no había vuelta atrás. Disparó en repetidas ocasiones, y una bala logró impactar en la criatura. Seguidamente, se escuchó un grito ensordecedor que hizo temblar incluso a los árboles. Y aún así, el hombre siguió disparando hasta quedar sin balas. La criatura se notaba furiosa, se postró ante el hombre, mostrando su gran altura, que no bajaba de los 5 metros. Alzó sus brazos y los abalanzó hacia el sujeto, que rápidamente se movió, tomando todos los conejos que pudo. Aún podía escuchar a la bestia gritar. Milagrosamente pudo volver a entrar a la cabaña, y sin mediar palabra, tiró una mesa como barricada, para que la criatura no tratara de entrar. El recoger leña ya no era una opción, solo podía rezar para no morir de frío. Pasaron 3, no, 5, joder, 7. 7 días. Transcurrió poco más de una semana. La locura le había consumido la cabeza y mordió su propia mano aguantando un grito, pues le daba miedo que incluso el más mínimo ruido atrajese a aquel monstruo. Sus propios dientes terminaron por perforar su piel y durante el grito sintió el sabor de su propia sangre. Es todo, es el fin. Se dejó caer contra la pared, deslizándose hasta el piso, ocultó su cabeza entre sus manos y rodillas, sin poder creer a qué punto había llegado su miserable existencia. Incluso si intentaba actuar como siempre lo había hecho en su casa, le sería imposible, a causa de que casi no había comido. Los conejos que antes había asesinado y que había dejado en su mesa, ahora estaban descompuestos, dejando un repugnante aroma impregnado en la madera de su cabaña. Pensando que moriría en ese momento, de esa forma tan horrible, solo por el hecho de esa criatura que sin mirarla, sabía que lo esperaba afuera. Estaba contra la espada y la pared. ¿Por qué a mí? Merezco esto. Nunca intenté lastimar a nadie, nunca lo haría. Yo no merezco nada de esto. Hay tantas personas peores que yo, y no las veo aquí en este infierno conmigo. Intentaba gritar y se ahogaba en su propio silencio. Ya estaba delirando y el frío solo empeoraba la situación. Ya no podía más, miró el mueble que estaba sosteniendo la puerta, como pudo se levantó y con la poca fuerza que le quedaba lo destrozó, para usarlo como leña. No era mucho, pero fue de gran ayuda. El calor corría nuevamente por el cuerpo del sujeto, por lo menos esa noche sería cálida. Más aún había un factor que olvidó. Las pisadas. Se escuchaban más cerca. Se sentían tan cerca, como si estuviera atrás de la ventana. Y se confirmó al escuchar el festival de cristales que se abalanzaron contra él. La ventana se había roto, una fuerte ventisca apagó la chimenea.
El hombre no podía ver nada en aquel velo negro de la noche. Tanteando en la oscuridad tomó su rifle, pero de inmediato sintió el vacío de balas. Maldita sea. Maldita sea. Se arrastró en el piso buscando alguna caja de balas. Al estar buscando en la oscuridad no encontró ninguna, sino una vela, ya usada, que encendió con los cerillos que guardaba en sus gastados bolsillos. Luego de varios intentos fallidos logró su cometido. Para después, empezó a buscar las balas, pero las pisadas ya habían cesado. Con valentía, se asomó por la ventana ya rota, pisaba los cristales, que crujían rompiendo con el silencio. Al ya estar enfrente de la ventana, tomó aire y miró hacia afuera para encontrarse con un abismal vacío, no había rastro de la criatura. Aliviado soltó un suspiro. Y luego solo escuchó el chirrido de su puerta abriéndose, para que esa voz dijera por última vez,